Estamos en la recta final de este tema especial sobre bienaventurados, hermanos, y damos gracias al Señor no solo por las enseñanzas que hemos recibido, sino que también damos gracias por las regañadas recibidas. ¿A cuántos los ha regañado el Señor este mes? Amén. Mucho, ¿no? Mucho que recibir, ¿verdad? Y bueno, es necesario porque la palabra de Dios dice que está para instruir, para corregir, para redarguir, para que nosotros seamos enseñados en lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y con este nuevo mes también tenemos el reto, ¿no?, de luchar por estar más cerca del Señor Jesús y de luchar por mostrar actitudes correctas, las actitudes que se esperan en un ciudadano del reino de los cielos. Hermano, usted y yo ya no somos parte del mundo. Si hemos seguido a Cristo, le hemos entregado nuestro corazón, somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que mostrar estas actitudes correctas que hemos estado estudiando, como ser pobre en espíritu, como llorar por las cosas correctas, como tener hambre y sed de justicia, ser mansos. Y durante este mes, quizás vamos a estudiar la parte más difícil, hermanos, acerca de las bienaventuranzas. Porque vamos a hablar de que somos bienaventurados al padecer persecución. Vamos a estar hablando también de que somos bienaventurados o exhibimos estas actitudes correctas cuando somos ofendidos por la causa de Cristo. Hablaremos también de aplicar y enseñar la regla de oro. Y esto es importante, hermano, porque vamos a tener que aplicar y respetar la regla de oro aunque los demás no la respeten. ¿Cierto? Amén. Y también el Señor nos va a hablar del hecho de ser pacificadores. Hemos venido para traer paz a esta tierra, para mostrarnos como la paz y el amor de Cristo. Pero también vamos a hablar en este mes acerca de el hecho de que no somos del reino de este mundo. Así que va a haber mucho tiempo para recibir enseñanza en este mes, mucho más que el Señor quiere regañarnos y por medio de su Espíritu guiarnos para los cambios que necesitamos hacer, hermanos. Cambios que nos comprometan más con la causa de Cristo, con el servicio, con el evangelismo, con el discipulado que se requiere. Y salir de aquí no solo a vivir mi vida, sino a salir de aquí a servir, a evangelizar y a invertir en otros, a entregarnos por ellos, a pesar de que seamos perseguidos. Como les dije, hoy nos vamos a enfocar en hablar en los que padecen persecución. Y debo decir, hermano, que no es agradable escuchar que por hacer lo correcto, que por hacer lo justo, que por defender y compartir el mensaje de la verdad tengamos que sufrir. Esto parece ser contradictorio, ¿cierto? Yo hago el bien y sufro. Yo me porto bien y sufro. Yo hago lo que es justo y a mí me va mal. Yo defiendo y comparto el mensaje de la verdad y la gente se viene contra mí por buscar el bien de sus propias vidas. Bueno, tenemos que entender que el mensaje del mundo es un mensaje contrario a la verdad de Dios. Y que nuestro mensaje en Cristo Jesús no es un mensaje popular. Además de eso, hermanos, hemos aprendido a hacernos más pobres. Hemos aprendido a sufrir por nuestro pecado, a ser mansos y misericordiosos. Y como dije, a tener hambre y sed de justicia. Y ahora resulta que por hacer estas cosas, vamos a ser perseguidos. Por ser una persona pobre de espíritu. Por buscar el bienestar de los demás. Voy a ser perseguido por eso. Bueno, esto no suena o no parece ser la mejor recompensa. No parece ser lo que merecemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Estamos en el bando de los buenos. Amén. Si usted y yo nos enfocamos en hacer estas cosas, estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Tal vez alguno pueda decir, pastor, si estamos en el bando de los buenos, ¿por qué vamos a ser perseguidos? ¿Por qué ser perseguidos por ser hijos de Dios? Y recuerde que a nuestro Señor Jesús lo persiguieron. Por hacer lo correcto. Por enfocarse en dar lo mejor de Él ante los demás. No va a ser diferente ni con usted ni conmigo. Pero quiero que piensen esta mañana. ¿Hemos recibido persecución? Tal vez sí.
Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no hemos recibido el nivel de persecución que recibieron los primeros discípulos de Jesús. Nosotros no hemos recibido el nivel de persecución de la primera iglesia, cómo tuvo que sufrir. Y como dice Hechos 8:1, que fueron esparcidos por la persecución. Pero eso produjo que el evangelio también, ¿qué? Se esparciera y llegara a más personas. Lo que usted y yo tenemos que entender es que si tenemos que pasar persecución, que sea por la causa de Cristo, hermano. Que sea porque usted y yo estamos haciendo el bien, que sea porque usted y yo estamos peleando, haciendo lo correcto y agradando a Dios y su voluntad. Y eso quisiera que nos cuestionáramos en esta mañana. ¿Realmente nosotros estamos incomodando al mundo? ¿Realmente nosotros estamos haciendo merecedores de ser perseguidos? Porque siento, hermano, y lo digo de corazón, y le decía a los hermanos en Burunga en esta mañana también, siento que a nosotros nos ha tocado fácil. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero creo que nos ha tocado muy fácil. Escuchando los testimonios de los primeros hermanos de la primera iglesia, escuchando los testimonios de mártires que hubieron por años, de personas que murieron con la Biblia abrazada y los quemaron con toda Biblia porque no querían soltar la palabra de Dios, y fueron quemados con la Biblia porque no querían soltarla, y perseguidos por llamarse cristiano. Creo que a ustedes y a nosotros en esta época nos ha tocado muy sencillo, porque ¿qué persecución hemos recibido? Que un familiar no nos quiera porque ahora somos cristianos, que un amigo nos abandone y ya nos quite el habla por dejar de seguir a Jesús. Tremenda persecución, ¿no? No son motivos tal vez, pero tenemos que entender que sí va a haber persecución. Y quiero decirle, hermano, yo no sé hasta dónde el Señor va a permitir que usted y yo veamos persecución, porque Él ha prometido que nosotros en Él no vamos a ver tribulación ni gran tribulación, pero no sabemos lo que puede venir en los próximos años. Nuestro mundo cada vez está peor. Y debo decir que pueden venir tiempos complicados. Y el Señor puede permitir que usted y yo pasemos por momentos difíciles de persecución. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a llorar? ¿O nos vamos a mostrar firmes como lo que somos en Cristo? Y vamos a sentirnos orgullosos de padecer por Cristo como nuestros hermanos en algún tiempo. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? La palabra del Señor dice que Juan el Bautista vino a preparar el camino al Señor Jesús. Y estuvo dispuesto a llevar una vida sencilla, escuche esto, una vida discreta. Y estuvo dispuesto a sufrir con Cristo. Yo veo hoy cristianos que dicen, ¿y dónde está la bendición de Dios para mí? Y están hablando de cosas materiales. Y están pensando en lo terrenal. Cuando Juan el Bautista vivió una vida sencilla, discreta. Una vida algo excéntrica. ¿Por qué? Porque se vistió con pieles de camello, porque comía langostas y miel silvestre. Parecía una vida extraña. Pero la palabra de Dios dice que Juan se entregó todo por la causa de Cristo. Que Juan verdaderamente se entregó y se dejó llevar por la causa de Cristo. Y estuvo dispuesto a pasar todas estas cosas con tal de cumplir su misión, trayendo un mensaje impopular, como era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y un mensaje que incomodó a muchos de los religiosos en el tiempo de Jesús, a muchos de los que pensaban que estaban siguiendo una religión, pero la verdad es que estaban lejos de Dios. Y entre estas personas estaba el rey Herodes, que él estaba en adulterio viviendo con la mujer de su hermano. Y Juan los confrontó directamente. ¿Y sabe qué? Esto le costó a Juan ser arrestado y unos días después ser decapitado. Decapitado a órdenes del rey Herodes para agradar a esa mujer caprichosa que quería ver a Juan muerto. ¿Fue esto justo?
Humanamente hablando, parece que un hombre que vino a entregarse por la causa de Cristo no merecía morir de esta manera. Pero a pesar de eso, Juan estuvo dispuesto. Y quizás pasó un mal rato. ¿Por qué? Nada más piensen cómo se sentiría usted si va a ser decapitado. Pero una vez que esto pasó, dice la palabra del Señor, que Juan fue recibido en la presencia del Señor. Y pudo gozarse de haber cumplido su misión y cumplirla bien, a cabalidad. Tenemos el testimonio de otros apóstoles, como el mismo apóstol Pedro que hoy vamos a leer, que fue crucificado de cabeza. El mismo apóstol Pablo que fue decapitado también, igual que Juan. El apóstol Santiago que dice la historia, porque la palabra de Dios no lo dice, pero dice la historia que él fue despellejado, le arrancaron su piel y así murió. Y hoy usted y yo estamos aquí sufriendo por Cristo. ¿Será? ¿Será que realmente estamos padeciendo por Cristo? ¿Sabe qué es una cosa que me inquieta, hermano? Si realmente nosotros estamos incomodando al mundo. Y hay dos cosas que pueden estar pasando. Una, que Dios en su gracia esté permitiendo que este tiempo no haya tanta persecución como en otros tiempos. O que usted y yo no estamos incomodando al mundo y que por eso no estamos siendo perseguidos. ¿Cuál será la respuesta? Quiero que lo analice y lo piense. Y a veces me atrevo a decir que nos falta más a nosotros. Que estamos muy cómodos. Y que el mundo no recibe o no siente que nosotros seamos una gran confrontación. Y por eso no estamos viendo las cosas tan difíciles como en otro momento. La palabra del Señor dice que Juan el Bautista cumplió su misión a pesar de lo difícil que tuvo que pasar. Y lo hizo por la causa de Cristo. Quizás hoy en día nosotros no sufrimos una persecución tan severa y tan cruel como la que sufrió Juan y muchos seguidores de Jesús. Pero ¿sabe qué, hermano? El mundo tiene su agenda. ¿Y sabe qué? La agenda del mundo va en contra de la agenda de Jesús. Y ahí es donde entramos usted y yo. ¿Qué agenda estamos siguiendo? ¿La agenda de Cristo o la agenda de este mundo? Porque si estamos siguiendo la agenda de este mundo, con razón no estamos siendo perseguidos. Porque el mundo está complacido con nosotros. Pero si verdaderamente usted y yo estamos siguiendo la agenda de Jesús, en algún momento vamos a chocar de frente con el mundo y vamos a recibir persecución. Porque este mundo no está contento con que usted y yo prediquemos en contra del pecado. Nuestras palabras les causan desprecio. Nuestras acciones al seguir a Jesús y hacer lo correcto son evidencia de que ellos están en el mal. Y es como que usted y yo les estuviéramos atacando directamente. Muchas de las personas que conocemos nos puede que nos quiten el habla y más allá al ver que seguimos a Jesús y que somos fieles a la misión que el Señor nos ha dado. Así que no vamos a ser muy populares. Por el contrario, al confrontarlos con la verdad, vamos a ser perseguidos física, verbalmente, por defender la justicia. Y ahí es donde tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. ¿Qué pasa si otras personas me hacen daño por seguir a Jesús? ¿Vamos a dejar de compartir? ¿Vamos a dejar de promover el evangelio? ¿Vamos a dejar de promover las armas espirituales? ¿O nos vamos a parar firmes por Jesús aunque esto nos traiga problemas? Nuestro consuelo es que el Señor ve nuestra fidelidad y promete usarnos en su reino y recompensarnos. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿estás dispuesto a sufrir por el Señor? Pregúntele a quien tiene a su lado. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Señor? Si la cosa se pone difícil, nosotros seguiríamos a Jesús. Imagínense que por estar aquí alguien venga y nos tire piedras o nos
quieran apalear por estar aquí reunidos. ¿Usted vendría al servicio? Tenemos que pensar en esto. Porque repito, estamos en una época donde pareciera fácil seguir a Jesús. Vamos a lo que nos dice la Escritura, 1 de Pedro 3:14. Léalo conmigo, dice así la palabra del Señor juntos. Verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Repito, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Padre Celestial, este tiempo es tuyo. Pedimos en esta hora, Señor, que tu presencia y dirección esté con nosotros acá. Gracias por tu provisión y bendición en la semana, pero ahora queremos, Señor, concentrarnos en tu mensaje, en tu palabra. Señor, sabemos porque tu palabra lo dice que vamos a ser perseguidos por hacer el bien y por promover tus principios. Te pido que en esta hora nosotros sepamos deleitarnos y gozarnos en ti y estar dispuestos a lo que tengamos que enfrentar con tal de que podamos honrarte a ti, Señor. Te pido que prepares nuestro corazón en esta hora y nos muestres qué nivel de compromiso tenemos hacia ti y hacia tu reino. Señor, al final, si hay decisiones que tomar, que tengamos la valentía para reconocer que necesitamos acercarnos a ti y que necesitamos hacer ajustes en nuestro caminar contigo. Tu Santo Espíritu nos dirija hoy en este momento y este tiempo sea de gran edificación para cada uno. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Empezamos hablando de quién podría perjudicarnos si actuamos de manera correcta. ¿Quién podría perjudicarnos si actuamos de manera correcta? Mire lo que dice el verso 13. Dice así, 1 de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Parece contradictorio que por hacer el bien y por hacer lo correcto nos metamos en problemas. Tengamos que sufrir la ira de alguna persona, desagrado, que nos traten con violencia por hacer lo correcto. No parece lógico, no parece entendible. Ahora, ¿qué pasa si alborotamos un panal de abejas? ¿Qué pasa si alborotamos un conguito de abejas? Te viene y yo la tiro la piedra y me lo pegué, bien pegado. ¿Y ahí qué pasa? Salen, pero a 1000 por hora a defender su nido, ¿no? Yo le decía a los hermanos en Burunga que estaba cortando la grama hace unos años ahí en mi casa y el vecino tenía un árbol de limón hacia la par y yo no sabía que había un conguito y estuve ahí cortando y de pronto corté una ramita así del vecino que se pasaba a mi lado y voy y corto la rama y en eso empiezo a sentir ¡pah! Por todo lado me vinieron a atacar y no me había dado ni cuenta que había espantado el conguito, ¿no? Usted espanta un conguito de abejas y ellos salen, te van a perseguir. Ahora quiero que piensen lo siguiente. Quiero que vea el mundo como un panal de avispas. Vea el mundo como un panal de avispas. Y piense en eso. Cada vez que usted sirve a una persona y busca hacer el bien, hay otro que dice, este lo está haciendo por otras razones. Y por usted y yo querer servir, viene uno y como avispa se nos viene encima. Vaya usted a compartir las buenas nuevas de Cristo y decirle que tienen que arrepentirse y alguien le va a decir, ¿arrepentirme de qué si yo soy bueno? ¿Qué le pasa a usted?
¿Por qué me viene a ofender así, a decirme que yo tengo que arrepentirme? ¿Quién es usted? Cuando hacemos lo correcto, cuando hablamos la verdad, el mundo se convierte en un panal de avispas y viene en nuestra contra. ¿Qué pasaría con una persona que el mundo la tenía dominada y ahora usted está invirtiendo en esa persona, discipulándolo? ¿Cree que los demás van a estar contentos? ¿Cree que sus amigos van a estar contentos de ver cómo está invirtiendo usted en esta persona para que conozca y siga a Jesús? Lógicamente no. Y ese panal de avispas que es el mundo nos van a perseguir. Aunque es impensable recibir mal o daño por hacer el bien, aún dentro del actuar del mundo. Lógicamente se espera que una persona que hace el bien sea halagada, sea recompensada, sea reconocida. No que reciba oposición o se le haga un daño. Pero hermanos, en la mayoría de los casos, esto es lo que provoca las buenas nuevas de salvación en el corazón del hombre perverso y del hombre malo. Usted y yo hemos sufrido un nivel de persecución. Puede ser que nuestros familiares no están contentos porque venimos a la iglesia. O cada vez que queremos venir a la iglesia, alguien nos quiere estorbar para que no vengamos a la iglesia. Puede ser que un familiar suyo ya no le habla porque usted ahora es parte del centro de vida y está siguiendo a Jesús. ¿Cuántas amistades ha perdido desde que sigue a Cristo? Ahí lo bueno es que se dio cuenta que no eran sus amigos. Pero hemos perdido amistades por seguir a Jesús. Y eso es una manera de persecución. Podemos decir que al hacer el bien y al actuar correctamente, ponemos en vergüenza el comportamiento y el actuar del mundo. ¿Y qué provoca eso? Es lo mismo que tirarle una piedra a un panal de avispas. Ellos se van a sentir ofendidos porque van a decir, ¿y este qué se cree? ¿Que ahora es mejor que yo? ¿Porque ahora va a una iglesia? ¿Y porque ahora sigue a Jesús? Pero se sienten ofendidos porque la verdad mostrada confronta su pecado. Y hermano, no se trata de que usted y yo seamos perfectos, intachables, porque no lo somos. Recuerde que hablamos de eso el domingo pasado, de que no somos perfectos y que venimos también de ser personas pecadoras y alejados de Dios. Así que no se trata de que somos perfectos e intachables, pero por defender el mensaje de la verdad nos vamos a ganar muchos enemigos. Vamos a ganar más enemigos que amigos. Y si no, veamos el ejemplo de Cristo. Alimentó a 5,000 personas. ¿Y dónde estaban esas 5,000 personas cuando Cristo fue crucificado? ¿Cuántas personas sanó Jesús? ¿Cuántos milagros no hizo el Señor Jesús? Y a la hora de estar ahí, en esa cruz, ¿cuántas personas habían siguiéndole? Ni los discípulos estaban ahí. El Señor Jesús trae un mensaje de amor de su Padre y esto lo llevó a la muerte, al igual que a la mayoría de los discípulos. ¿Creen que será diferente con nosotros? ¿Sabe que es una pregunta que debemos hacernos? ¿El mundo nos ama o nos odia? Y si la respuesta es que el mundo nos ama, hay algo que no está bien. Pero si el mundo nos odia, que sea porque amamos a Jesús y porque seguimos al Señor Jesús. Y esto solo es una muestra de que tenemos que tener una fuerte convicción de lo que somos y lo que creemos, hermanos. Sé lo que soy en Centro de Vida. Sé por qué hago el cuaderno espiritual cada día. Sé por qué tengo que servir, evangelizar y discipular. Sé por qué tengo que apoyar mi centro de acción. Y cuando tenemos esas cosas claras, no lo hacemos por quedar bien con nadie. Lo hacemos porque tenemos una convicción y sabemos que eso es lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Y mostramos la palabra del Señor en nuestra propia vida. Tenemos una forma de vida así como Jesús.
viviendo la agenda de Cristo, no la de este mundo, y respetando sus principios. Eso va a traer oposición y desagrado de quienes quieren complacer sus deseos. Y no debería sorprendernos. Hoy usted y yo estamos aquí reunidos alabando al Señor. ¿Dónde está la mayoría de la gente en este momento? En el carnaval. En los culecos. Dejándose llevar por el desenfreno. Y cuando hablamos la verdad, a la gente no le gusta. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿qué tan firme es nuestra fe? ¿Qué tan firme es nuestra convicción? Si alguien viene y nos invita a los carnavales, ¿vamos a ceder o vamos a decir, yo soy un hijo de Dios y no participo de esas cosas? O nos van a invitar y ahí vamos a ir a los culecos también. El domingo estuve en la iglesia y lunes y martes en los culecos. No puede ser. O soy del Señor o qué. O soy del mundo. Y tenemos que ser firmes en esta convicción. Segundo, no nos acobardemos. No nos acobardemos. Hay situaciones que nos producen temor. Algunos le tienen temor a las alturas, ¿cierto? Otros tienen temor a ciertos animales, insectos. No pueden ver un ratón, una araña porque ya, se sorprenden. Algunos tienen miedo a estar encerrados, lo que se llama claustrofobia. No pueden estar encerrados porque eso les afecta. Sé que en Panamá no tiembla mucho, pero cuando tiembla la gente se pone incómoda, ¿no? Y salen corriendo. Así que hay diferentes cosas que nos dan una sensación de temor, de miedo, de peligro. Mayormente porque estas situaciones son desconocidas. Ahora el apóstol Pedro nos llama a sentirnos privilegiados, bendecidos, hasta premiados por defender lo correcto, por defender la justicia según Dios. Y Él nos llama bienaventurados. Vea lo que dice el verso 14, dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois. O sea que usted y yo debemos estar felices y dichosos por haber sido merecedores de padecer por la justicia. Y él dice también, por tanto, no os amedrentéis o no se atemoricen por temor de ellos, ni os conturbéis, o sea que no dejamos que eso aflija nuestro corazón, o que eso turbe nuestro corazón. Al ser perseguidos debemos sentirnos dichosos, en vez de atemorizados o acobardados. Debemos sentir no temor ni estar perturbados por estas cosas. También Isaías 8, versículo 12 y 13 nos dice la palabra de Dios. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué dice más bien? A Jehová de los ejércitos, dice, a Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. El Señor Jesucristo, en otras palabras, decía, no tengan temor a los que matan el cuerpo. Porque los que matan el cuerpo no pasa nada si su alma está segura en Cristo. Dice, tenga temor a que después de muerto el cuerpo, tenga temor a quien puede enviar su alma al infierno. ¿Solo a quién debemos que tener temor? A Dios. Y bien lo decía que Isaías dice, ni temáis de lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Lamentablemente a veces nos dejamos acobardar, hermano. Nos dejamos amedrentar. Nos dejamos asustar por el mundo. Recuerdo que aquí, recién llegado a Panamá, tenía 1 año, 2 tal vez. Nosotros teníamos un centro de acción en la ciudad. Algunos de ustedes estuvieron ahí. Tal vez hermano Freddy, Olga y tal vez Reinaldo estuvieron ahí.
Y una vecina se ensayó contra nosotros porque era de otra iglesia y empezó a denunciarnos. Y todos los miércoles a la puerta de mi casa llegaba la policía y se bajaban los policías a ver qué estábamos haciendo. Porque esta señora decía que éramos 25 personas ahí más o menos que nos reuníamos todos los miércoles y los domingos. Y esta señora decía que nosotros teníamos batería, guitarra, todos los instrumentos musicales y que había más de 100 personas. Estaba mintiendo claramente. Solo porque no éramos de su iglesia. Y parece que éramos la competencia y empezó a denunciarnos. Y algunos hermanos se amedrentaron y no volvieron y otros permanecieron y quedaron ahí. Pero sufrimos persecución y era difícil. Imagínense la incomodidad de estar usted en el centro de acción y que todos los miércoles llega la policía. No fue nada bonito, no fue nada agradable. Hay persecución de afuera, pero también hay persecución de adentro. Y también, no quiero jactarme en esta mañana, ni mucho menos, pero también hace 7 años nosotros recibimos persecución bastante. Y de adentro, de mismos supuestos hermanos en la fe, que no estaban de acuerdo con la visión de Centro de Vida y con el trabajo que estábamos haciendo y querían sacarnos de Panamá. Y el Señor nos guardó y el Señor ha permitido que a pesar de esa mala actitud de algunos, hoy todavía estamos aquí. Repito, no lo digo esto por jactarme, pero lo quiero poner como ejemplo porque recibimos persecución de afuera, pero también puede haber persecución de adentro. Y recuerde que en el grupo de Jesús estaba Judas, ¿no? Así que no sabemos si hay cizaña entre nosotros también. Y hay personas que, mostrándose creyentes o cristianos, pueden ir en contra de la misma iglesia o en contra de nosotros. Pero aún así no debemos atemorizarnos. Yo recuerdo tener que estar yendo a la corregiduría por denuncias de esta señora. Y gracias al Señor, al final ganamos el caso y el Señor dio que teníamos la razón según la ley. Y esta señora tuvo que calmarse. Pero es difícil cuando sufrimos por hacer lo correcto. No es fácil. Ahora hay 3 razones por las que debemos defender la justicia y no acobardarnos para recibir bendición. Primero, cuando somos perseguidos es una muestra de que estamos siguiendo el camino correcto, de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Eso es evidencia de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios. Segundo, tenemos la promesa que el Señor estará con nosotros y que nunca estaremos solos. Más cuando nuestra causa es justa, cuando nuestra causa va de acuerdo al Señor Jesús. Y tercero, nuestra recompensa mayor nunca será terrenal. Recuerde, nuestra recompensa, lo que buscamos, por lo que trabajamos, no es por una recompensa terrenal, hermano. Buscamos una recompensa espiritual. Y es heredar el reino de los cielos. Y el Señor dijo, bienaventurados los que padecen por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que debemos entender, hermanos, es que aunque estemos empeñados y ocupados en hacer al bien, tanto dentro como afuera podemos recibir el mal, podemos recibir daño. Pero más que un daño, para nosotros debe verse como una bendición. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Porque estamos sufriendo como Él sufrió y como otros sufrieron. Además, quiero preguntarle, ¿sería Dios injusto en abandonarnos cuando estamos sufriendo por amor a Él? ¿Podemos pensar que Dios sería injusto con nosotros? Lo peor que nos puede pasar, ¿qué es? Morir por la causa de Cristo. Pero una vez que morimos, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a estar en la presencia del Señor. Y esta es la convicción que tenía Juan el Bautista, y es la convicción que tenían los discípulos del Señor Jesús. Me toca, mientras esté con vida, voy a hacer la obra del Señor. Me toca morir por Cristo. Bueno, en unos instantes estaré
con el Señor para siempre y por la eternidad. Así que, ¿por qué acobardarnos? No deberíamos acobardarnos. El punto acá es que debemos recibir gozosamente la persecución, verlo como un privilegio. Nuestro esfuerzo en sufrir nunca va a quedar en el olvido. El Señor siempre nos dará una recompensa. Y para terminar, hermanos, en esta mañana hablamos de vivimos para Dios y Señor. Vivimos para nuestro Dios y Señor. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Estamos en 1 de Pedro 3, versículo 15. Recuerde que Pedro venía diciendo, así que no se amedrenten por temor a ellos ni se conturben. Y dice el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En otras palabras dice que usted y yo tenemos que vivir para el Señor. Y dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16, teniendo buena conciencia para que no que murmuran de nosotros, o sea, que lo que hablan mal de nosotros, como si fuéramos malhechores, dice, estas personas sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y dice el verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. ¿Estamos padeciendo por hacer el bien o estamos padeciendo por hacer el mal? Porque si estamos padeciendo por hacer el bien, el Señor sabe. Y no pasa nada. Pero si estamos haciendo el mal y estamos padeciendo por eso, bueno, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros errores. Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿cuál debe ser nuestra posición, hermanos? ¿Cómo debemos vivir? Pedro decía que nuestro vivir debe ser tal que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones. Lo que significa que nos vamos a dedicar para vivir de nuestro Dios y Señor. Lo que significa que debemos reconocer y mostrar que a nada ni nadie vamos a temer en este mundo. Significa que el único que merece nuestro temor santo y nuestra reverencia es nuestro Dios. Que nuestro corazón le pertenece a Él y que lo más significativo en nuestras vidas es esa intimidad que gozamos hoy en nuestro Señor Jesús. Cada día santificar al Señor en nuestros corazones, decidir vivir para Él. Y nuestra posición debe ser la de siempre, dice Pedro, estar preparados. Estar preparados. Le pregunto en esta mañana, ¿está usted preparado para presentar defensa del Evangelio? Y si la respuesta es no, ¿qué nos falta para estar preparados? ¿Por qué no estamos preparados? ¿Qué está pasando que no estamos preparados? Y dice que sin temor, pero con sabiduría, debemos presentar defensa, oportunidad para compartir la palabra y llevar ese mensaje que anunciamos. Dice que debemos comprender que lo que creemos y lo que somos en Cristo Jesús nos lleva a ser verdaderos discípulos de Él, sin duda, sin temores, conscientes del compromiso que hemos adquirido. Nuestro actuar y vivir debe poner de cabeza a los que están en el mundo. Y el mundo debería preguntarse sobre nosotros, ¿qué es lo que esperan de su relación con Dios estas personas?
El mundo debería preguntarse, ¿por qué no viven como nosotros? ¿Sabe qué? Un día como hoy, al ver nuestro testimonio, nuestro ejemplo, las personas del mundo deberían preguntarse, ¿por qué ellos están ahí reunidos en vez de estar aquí gozando con nosotros en los culecos? ¿Por qué ellos están ahí reunidos alabando al Señor y escuchando a un hombre hablar? Cuando podrían estar aquí en los carnavales gozándose con nosotros. Deberían eso preguntarse ellos al ver su testimonio y mi testimonio. ¿Y sabe qué, hermano? En esa inquietud dentro de su corazón, muchos les va a importar que usted y yo sigamos a Jesús. Pero ¿sabe qué? Unos pocos, por el buen testimonio suyo, por el buen testimonio mío, unos pocos van a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuando mi hermano o aquel conocido o este y otro están siguiendo a Jesús. ¿Por qué yo estoy aquí carnavaleando? ¿Por qué estoy yo aquí en los culecos cuando aquel hermano, hermana Olga o aquel Freddy o Jenny o Ismari o Marcial están en la iglesia y están siguiendo a Jesús? ¿Por qué yo estoy aquí si ellos están siguiendo a Cristo? Y eso nos da una oportunidad a nosotros de presentarles a Jesús y que ellos sigan a Cristo. En otras palabras, su vida y mi vida debe confrontar las vidas de ellos. Y debe hacerlos pensar, ¿por qué nosotros estamos viviendo para seguir a Jesús? ¿Y por qué ellos viven para seguir al mundo? Pero la inquietud más grande, ¿sabe cuál es? Nuestra vida ¿está incomodando a estas personas? ¿O nuestra vida no está provocándoles ninguna incomodidad? Esa es la pregunta. Al vernos a nosotros ven a Jesús y son confrontados. O al vernos a nosotros van a decir, oh, es un montón de cristianos hipócritas esos, que todos son iguales. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿O estamos solo viviendo religiosamente? Cuando hablamos de presentar defensa, debe ser con sabiduría, con amabilidad, con mansedumbre. Así como hemos aprendido, siendo mansos, pero diciendo la verdad. Amén. Amén. Vamos a llevarles el mensaje no amenazante, no de manera agresiva, pero sí de una manera en que sepan que tienen que volverse a Dios y que tienen que conocer su verdad, confrontar sus pecados, que sientan culpa, que sientan vergüenza al ver nuestro ejemplo y que lleguen a una conciencia, sin ser ofendidos, pero que lleguen a una conciencia de decir, yo debo cambiar mi vida como esta persona, yo debo seguir a Jesús. Y eso nos lleva a tener una fuerte convicción de lo que somos y lo que hacemos. Recuerde, hermano, no debemos temer al hombre, sino en amor temer al Señor y vivir para obedecerle. Porque ni el hombre puede matar nuestra alma si es de Cristo. Y aunque nos maten, nuestra alma está segura en Cristo, así que iremos para siempre con Él. Y esa debe ser nuestra convicción. Para terminar, preguntémonos, ¿padecemos por hacer el bien o padecemos por hacer el mal? Pregúntele a quien tiene a su lado. Y esto debe hacernos pensar. Porque si padecemos por hacer el bien, quiere decir que estamos siguiendo el camino de Cristo. Pero si padecemos por hacer el mal, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores. Hermano, no puede haber mayor bendición para nosotros que ser perseguidos por amar, obedecer y servir a nuestro Dios. Debemos ir cada día con el compromiso de vivir para defender la justa causa de nuestro Dios. Aunque esto traiga adversidad, porque esa adversidad se convertirá en gozo de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y amigo y amiga, tienes la oportunidad de estar del lado de Dios y no contra Él. Reconocer tu pecado, porque ese pecado ofende a Dios. Y reconocer que necesitas reconciliarte con Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti, pero al final eso depende de tu decisión.
Así que no te demores. Ven a Jesús hoy.